para que tu desarrollo sea más rápido, ¿sí? Y puedas llegar a ser cada día más parecido a Jesús, como dice Génesis 1:26, Él nos creó conforme, cuando estaba la Trinidad en la creación, nos hizo conforme a su imagen para ser parecidos a Él. Así que no tomó otro referente, sino la misma Trinidad fue el modelo por el cual Él nos formó y quiere que expresemos en este tiempo esa plenitud, ese varón perfecto al cual nos estamos aproximando cada día más. Y acá quiero marcar estas dos cosas. Dice 2 de Pedro 1:5, poniendo toda diligencia, ¿sí? Otra vez vuelvo a remarcar, no es esto para planeros espirituales, ¿sí? Yo veo que hay mucha gente que está sentada esperando una reposera como que le venga el subsidio, ¿no? Que le caigan las cosas, que todo suceda así porque sí. No son porque sí. Acá requiere ser intencionales, es decir, como ese programa que recién te hablaba de cuando vos iniciás una carrera, vos tenés que preguntarte cómo voy a crecer espiritualmente en los próximos meses, ¿sí? Esta es una pregunta incómoda, pero bueno, todo tiene que ver con pasitos, con pequeñas iniciativas que se van traduciendo en nuestra vida espiritual. Y lo otro, ahora sí entramos en el pasaje, tiene que ver con esta escalera de crecimiento espiritual. Hoy vamos a ver solamente 3 escalones, pero empieces esta carrera, ¿sí? Nadie llegó a recibirte viendo solamente el programa, sino que empezá a caminar, ¿sí? Por más que hoy digas, no sé cómo hacer, no te me apures, Valentín, pero quedamos con la imagen de la escalera, ¿sí? Crecimiento espiritual tiene que... A ver, Valentín, gracias. Ya me va quemando el primer paso, pero tiene que ver con esto. Génesis, en los 3 primeros versículos de Génesis 1 está el plan redentivo. Dios nos creó, y así como la tierra, nosotros estábamos desordenados, vacíos y con una operación superficial del Espíritu Santo. Pero dice el versículo 3, sea la luz. El Señor nos está reformando, nos está transformando. Así que va a llenar tus vacíos. Él va a ordenar tu vida. Todo eso que no está funcionando, el Señor está trabajando. Tenemos el Paracleto. ¿Escucharon esa palabra? ¿Qué significa el Paracleto? Es el Espíritu Santo que está uno puesto a tu lado, que te está diciendo, vamos Humberto, es tiempo de crecer, vamos Gustavo, es tiempo de desarrollarte, vas a llegar a cosas grandes, salí de esa paralización, salí de ese estancamiento. Elio, es tiempo de crecer, sos la voz puesta en la calera para salvación y restauración de vida. Elio, es tiempo de crecer. Ahí está el Espíritu Santo. Y Elio se levanta a la mañana, qué cansado que estoy. Y el Espíritu Santo, vamos Elio, está ahí poniéndote porras, como dicen los mexicanos, te dice, dale que vos podés, dale que lo vas a alcanzar. Entonces es muy importante recuperar esta iniciativa, poniendo toda diligencia. Y ahora vamos a ver esta escalera de crecimiento espiritual que habla de añadir, ¿sí? Y el primer paso es, ahora sí, Valentín, es un caminar de fe. ¿Y por qué caminar? Porque esto es dinámico. No te estoy hablando hoy de tener una fe teórica, o sea, que vengamos a aprender algo que le funcionó a otro, pero que no está implementado. El hermano Gilbert nos hablaba el viernes, qué interacción tenemos con la palabra. No queremos información bíblica, ¿sí?
No venimos acá, qué sé yo, cuántos eran, dijo el ejemplo, los animalitos que entraron en el arca. Eso es información bíblica, sino cómo la palabra te empieza a tirar cañonazos adentro. Es como que de repente la Biblia te sale una mano y te... ¡pum! Te mete un soquetazo en la cara y te despierta y decís, wow, acá el Señor está, algo quiere conmigo, algo está determinando en este momento para mi crecimiento, me está incomodando. Después vamos a entrar a un poquito más en profundidad, pero quiero ver de esta interrelación. A nuestro caminar de fe hay que añadirle implementación, ¿sí? Y no lo tenemos a Rolo esta mañana, pero tenemos un especialista en construcción. Lo que no se ve es la fe, dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4:18, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Entonces, viste que los cimientos, vos en la casa no estás prestando la atención. Vos cuando vas a la casa de alguien, ¿ves los cimientos? ¿Alguien vio los cimientos? No. Pero te puedo asegurar que si no tuvieran esos fundamentos, esa casa no estaría, porque ante el mínimo movimiento, todo lo hermoso que edificaste arriba se vendría a pique, porque no hay donde estar fundados. Y esto es, dice 2 de Pedro 1:5, que a nuestra fe le vamos a añadir, y este es el escalón. Ustedes vieron la imagen del escalón. Un peldaño sostiene el siguiente. Y esto es, me gusta la interrelación que dice añadir a vuestra fe, ponerla en práctica. Es una activación, es sacarla de un plano teórico y decir cómo esto me va a funcionar a mí. Por eso te digo, no vamos a buscar información bíblica de cómo el Señor trabajó en Abraham, cómo trabajó en Moisés, en los patriarcas, en la gente que nos antecedió en la fe, sino cómo eso me lleva a mí a un accionar, y cuando yo acciono, le pongo patas a mi fe, ¿sí? Algo va a suceder en nuestras vidas y es normal. Ponete y que te quede esta palabra cuando pienses en crecimiento espiritual. Es normal crecer. Si estás en un enanismo espiritual, si estás estancado, es anormal, hermano. No podés seguir siendo el mismo en 20 años de caminar con el Señor. Eso no es normal. Lo normal es el crecimiento. Necesitamos a nuestra fe, y ahí que estamos viendo, así como el fundamento de la casa es la fe, la columna ya es algo que se ve, o por lo menos sale del nivel de la tierra y empieza a sostener la estructura de nuestra casa espiritual. Es cuando vos pones en práctica eso que crees, estás armando columnas que van a permitir sostener lo que vas a edificar en Dios. Y el tercer peldaño dice crecer en entendimiento, ¿sí? Dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. A mí me pasó en mis primeros pasos en los caminos del Señor que yo tenía muchas dudas. Me venían de repente unas, y digo, ¿Dios será real? ¿No será real? Y a veces estaba orando y me inundaba esa duda, y fui a hablar con un joven que era mi referente en ese tiempo, y me dio esta clave: la fe viene por el oír, y por el oír de la palabra de Dios. No hay fe sin conocimiento, sin dejarte permear por la palabra. Entonces, si vos estás queriendo edificar una fe, un fundamento sin palabra, y ni que hablar si estás haciendo columnas, queriendo poner en práctica sin fundamento de la palabra de Dios, eso es un castillo en el aire, algo que se va a desmoronar. Entonces tenés que crecer en entendimiento. Entonces esto va funcionando y va a permitir, vamos a adelantar uno que hoy no lo vamos a ver, poder crecer en nuestro carácter.
El dominio propio es lo que contiene toda la herencia espiritual. O sea, el entendimiento es el material, son los ladrillos que vas a poder edificar tu casa espiritual con, que después vamos a ver otro pasaje, que a ver con qué material lo estás construyendo, si con heno, con hojarasca, con cosas que cuando pasan por el fuego se queman, o con oro, con piedras preciosas, que esto permita que trascienda. Y ahí tenemos una caja de seguridad. Si no crecemos en nuestro carácter, todo lo que hagamos, ese fundamento de fe, esa implementación puesta en práctica y ese entendimiento se va a perder, porque no tenemos desarrollado el dominio propio que va a preservar todo lo que podamos crecer en el Señor. Así que esta es la presentación de la escalera de crecimiento espiritual. Te invito que inviertas tiempo. Yo hace 26 años, esto fue una materia que me llevó 6 meses en el Instituto Bíblico estudiarla, y durante estos 26 años sigue trabajando en mí el Señor con esta escalera que llega al amor, que vos ves 1 Corintios 13. ¿Cómo vivís? 1 Corintios 13 dice: el amor es humilde, no es jactancioso, no tiene envidia. Y vos decís, pero claro, eso no se sostiene en el aire. El amor es el 8º peldaño de crecimiento espiritual, pero arranca por un caminar de fe, por una puesta en práctica, por un crecimiento en el entendimiento, por un crecimiento en tu carácter, por la persistencia que dice más adelante, por el testimonio que es la piedad, una trayectoria en el Señor, por el afecto fraternal que es el aceite que permita que la maquinaria se mueve y que no tenga fricción. Así que esta mañana vamos a estar entrando, y antes de ahondar un poquito en estos primeros 3 peldaños de crecimiento espiritual, quiero darte 4 promesas para que te alienten, ¿sí? Y ahí vemos un muchacho que está saliendo a correr, ¿no es cierto?, a mover la estantería, y esto te va a dar dinamismo, ¿sí? Si vos, estas cosas están en vos, dice la primera promesa, que no te va a dejar estar ocioso y sin fruto. Si vos estás caminando en fe, otra vez, perdón que repita, pero a ver si entra por la repetición, y que vos después en tu casa sigas ahondando. Si vos estás caminando en fe, si vos estás poniendo en práctica, estás creciendo en tu conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios, si estás desarrollando tu carácter, si estas cosas están en vos, no te van a dejar estar al vicio. ¿Cuánta gente, cuántos hermanos al vicio que no saben para qué están? Hermano, no podés estar al vicio. No podés ser un planero espiritual esperando que las cosas sucedan y te caigan así por generación espontánea en tu vida. Tenés que recuperar la iniciativa, tenés que planear cómo vas a crecer y cómo te vas a desarrollar espiritualmente. No va a suceder solo. Entonces, cuando vos conocés 2 de Pedro 1:5, para participar de la naturaleza divina del Señor y para llegar a ese modelo de varón perfecto, medida de la estatura de plenitud de Cristo, si estas cosas están en vos, esta es la promesa, no te van a dejar estar ocioso. Dice que el ocio es el taller del diablo. ¿Por qué? Porque cuando vos estás al vicio, el diablo puede hacer con vos lo que quiera. Pero dice también el Señor en Timoteo que el que milita no se enrieda. Si vos estás activo, te estás moviendo, el diablo no te va a poder agarrar, aprender de nada. Porque vos estás en un dinamismo, estás en una movilización, y esto va a traer fruto sobre tu vida. Segunda promesa del Señor dice, contrario sensu, como dicen los abogados, porque dice que los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta. Pero si estas cosas, yo te la voy a transformar y te la voy a poner del otro lado, ¿no es cierto? Si estas cosas están en vos, te vas a dar una posibilidad de anticiparte
Qué importante, ¿no? A mí me encanta Salomón en el libro de Proverbios. Él quería darle sagacidad a los jóvenes porque dice, son como simples, van por la vida dándose topetones, se van equivocando, van tropezando, van cometiendo tantos errores. Entonces él a través de los proverbios, que significa mashal, trata de darle una frase cortita que lo haga reaccionar, que le dé una herramienta para darle esa destreza necesaria para poder seguir avanzando. Entonces, si vos te dedicás a tu crecimiento espiritual y pones en práctica esta escalera que está en 2 de Pedro 1:5, dice la promesa del Señor que vas a tener una visión amplia, que vos vas a saber a dónde vas. No vas a estar en la iglesia dando vuelta como el pueblo de Israel, que estaba en el desierto 40 años y no entraba a un cumplimiento efectivo de lo que el Señor tenía preparado para tu vida. Si estas cosas trabajan en tu vida, vas a poder ver amplio y lejos a dónde el Señor te quiere. Tercera promesa: tenemos un seguro de caída. Dice la palabra del Señor, no caeréis jamás. Así que todo el que hoy experimenta un estancamiento, ha tenido un tropezón y dice, ay, pobre de mí, está ahí en el piso. ¿Qué me pasó? Tuve una situación traumática hace 20 años y está todo en el piso todavía. Pero tiene que entrar en la escalera de crecimiento espiritual. Entonces, no, tengo que ponerme a caminar en fe. Tengo que poner en práctica lo que aprendí. Tengo que crecer en entendimiento. Tengo que desarrollar mi carácter. Bueno, esto va a permitir que, como está este muchacho, te levante y te diga, vamos, largo camino te resta. Vamos, tenés ese paracleto, esta persona puesta a tu lado que te ayuda y te alienta a seguir adelante. Cuarta promesa dice, se nos va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Me encanta este pasaje que está en 1 Corintios 3:11. Dice, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Este sería, ¿cuál es el tercer escalón? ¿Se acuerdan que eran los ladrillos? El entendimiento. Vos podés edificar, y perdón este ejemplo burdo de nuestra infancia, pero ¿se acuerdan los 3 chanchitos? ¿Se acuerdan que uno edificó? ¿Con qué edificó uno? Con paja. Era lo más fácil, ¿no? Después, ¿el otro con qué edificó? Con madera, bueno, un poquito más. Y el tercero edificó con ladrillo. Bueno, ese lobo feroz quizás va a ser el tribunal de Cristo algún día. No lo quiero poner como que el Señor es el lobo feroz, pero vamos, todo con lo que vos edificaste tu vida, va a llegar a un día que la luz, el día lo va a poner en evidencia y va a ser probada por el fuego. Y esa prueba de fuego, ¿qué pasó con el que edificó con paja? Cuando pasó con el fuego, desapareció. Y vas a ser salvo, hermano, pero vas a ser salvo chamuscado, así por pena nomás. Vas a estar delante del Señor y va a decir, qué pena que llegaste así chamuscado. ¿Cómo no le pusiste un poco más de onda? ¿Cómo no tanto que te di? ¿Qué hiciste con tantos recursos que te di? No, yo edifiqué con paja. Bueno, pasó por el fuego. Cuando esté delante del Señor, qué pena, si sos salvo, venir, bienvenido, pero hubiera sido lindo que te hubieras dedicado un poquito más. Igual con el que edificó con madera, pero el que edificó con ladrillos, con este material, va a llegar y va a pasar la obra, la prueba del fuego, y él va a llegar con honra. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Has trabajado en tu crecimiento espiritual. Has pasado la prueba del fuego y has llegado con materiales como oro,
como piedras preciosas en tu vida espiritual, en la edificación de tu edificio espiritual, y esto va a ser trascendente. Así que vas a tener una generosa y amplia entrada en el reino de Dios. Ahora sí, voy a entrar, y no voy a extenderme mucho, pero un poquito más en detalle acerca de estos 3 primeros escalones de la vida de crecimiento espiritual. Caminar en fe. Ustedes escucharon hablar en Hebreos 11, algunos le dicen la galería de los héroes de la fe. Ahí habla de Abraham, de Sara, de Moisés, que dice por su fe teórica. ¿Están ahí? ¿Les parece? Porque eran buenos teóricos de la fe, llegaron a estar en Hebreos 11, sino porque ellos, todo lo contrario, porque esa fe, esa revelación que recibieron de la voluntad buena y perfecta para sus vidas, la pusieron en acción. Y eso hizo retroceder ejércitos, hizo que el reino se manifestara contra toda lógica humana en situaciones de desventaja. Ellos pudieron producir cambios, y esto determinó que aparezcan en la palabra del Señor en Hebreos 11 entre los héroes de la fe. Y vamos a seguir extendiéndole versículos a ese capítulo 11 de Hebreos de 11, y nosotros vamos a dejar de vivir una fe teórica y vamos a ver cómo le ponemos piernas, le ponemos patas y las echamos a andar y hacemos que nos funcione. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, es interesante este análisis, y capaz que por eso esto sea la razón por qué algunos por ahí vivimos como planeros espirituales. Hay que ver que hay 2 tipos de fe. Una fe fue para salvación, y esa fue por gracia. ¿Sí? ¿Cuántos recibieron esa fe? ¿Sí? A nosotros no nos costó nada, al Señor le costó absolutamente todo, fue una muerte de cruz. Pero hay otra fe que es para crecimiento espiritual, que tiene un precio. Ahora nosotros queremos seguir viviendo gratis, queremos esta es la actitud de planero espiritual. Cuando vos querés una fe gratis para crecimiento espiritual y algo no te funciona, porque sí fue totalmente efectiva, porque con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Hubo una fe para salvación que no fue gratis, pero de ahí en adelante cada paso que vos vayas dando en la fe no es gratis, ¿sí? Borrátelo de la cabeza. Cancela esa idea para no tengas una expectativa de planeta espiritual que las cosas te van a caer solas, sino que vas a tener que tener iniciativa, ser intencional, y eso va a traducirse en frutos de tu vida. Entonces, tenemos en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea, ¿sí? Creer. Y que el Señor es el premiador, el que galardona a aquel que le busca. Entonces, necesitamos empezar a avanzar. Seguimos con la siguiente filmina. Mira, ¿cómo pensás que podemos avanzar con esa actitud? Dicen los mexicanos berrinche, yo no sé cómo decirlo en cordobés. ¿Cómo se dice? ¿Es berrinche? Tenemos que dejar de ser niños espirituales. Si vos seguís con esa actitud, ay no, a mí no me gustó porque a mí no me tuvieron en cuenta y no me llamaron y lo llamaron a él y a mí no. ¿Cómo pretendés que como iglesia vamos a avanzar con esa actitud? Dice Gálatas 4:1, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere al esclavo, aunque es señor de todo. Mirá qué interesante. Ahí te hablaba al principio de Génesis capítulo 1, versículo 2, que nuestra vida estaba desordenada y vacía.
necesitamos ese proceso de reforma del Señor, que venga esa luz y nos enseñe los cambios que tenemos que realizar. Aunque es heredero de todo, porque sos hijo, has sido salvo por gracia, no se puede hacer efectivo en tu vida. Esto es como un título de crédito. Un título de crédito es un cheque, ¿sí? Un cheque dice que vos sos acreedor a $100,000. Es un papelito. Pero si ese papelito no vas al cajero del banco y lo haces efectivo, queda en un plano teórico, ¿no es cierto? Entonces, ese niño es heredero de todo, pero por su desconocimiento de lo que el Señor tiene preparado para su vida y por su falta de práctica, en nada difiere de una situación previa a conocer al Señor, que era una situación de esclavitud. Entonces, debemos dejar de ser niños espirituales para, cuando vos renuncias a esto, vas a empezar a funcionar, vas a empezar a crecer. Eso es lo natural, lo normal. Sigue la siguiente placa, otra palabra dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Hermano, dejemos de ser niños espirituales. Tu capacidad de análisis espiritual debe madurar. Tu manera de hablar debe cambiar. Hermano, si no, vamos a estar dando vueltas y nos van a pasar 20 años en la iglesia y vuelta, y siempre como niño furioso, enojado porque me miró, porque no me saludó, porque no sé qué, y vos no vas a crecer espiritualmente. Dejemos de ser niños, dejemos de hablar como niños, dejemos de razonar como niños. Es tiempo de madurar. Eso es lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Siguiente paso: a mi fe la tengo que poner en práctica, ¿sí? Ahí hablábamos hace un ratito de Hebreos 11 y me gusta esta imagen de la semilla. Vos sabés que la semilla tiene en su interior, en su estado pequeño, todo el potencial está metido ahí, ¿sí? Pero si esa semilla yo la guardara arriba de un mueble, todo ese potencial queda almacenado. Pero dice la palabra, que dice que si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, no puede traer fruto. Ahí ves cómo en el ambiente propicio, cuando vos salís de la teoría, del dato bíblico, a dejarte interactuar, como nos hablaba Gilbert, empieza el Señor a sacarte de la mentira. Gilbert tenía hasta estadístico, los gringos son bravos, porque para todo vas a ver, si te expones más de 4 veces a la semana la palabra de Dios, dice que vas a mentir 30% menos. ¿Cómo los averiguaron? No sé, pero está muy interesante. No sé, todos los frutos. Yo creo que eso sucede cuando interactuamos con la palabra. No sé si con ese número exacto, pero más allá de lo chistoso de cómo los americanos todo lo tienen en estadística, esto es importante. Tu potencial va a tener un rompimiento, ¿sí? No va a quedar en estado de semilla latente, como ese cheque que dice $100,000, que vos lo podés encuadrar y lo ponés en el cuadrito. Che, mira, ahí dice que yo soy acreedor a $100,000, pero ese papelito no te cambia la vida. Ahora, vos ese cheque va y lo haces efectivo, lo pones en acción, ¿qué sucede? Son $100,000 que vos lo invertís, lo haces trabajar, y eso sí va a cambiar tu vida. Definitivamente te va a sacar del plano teórico y te va a redundar en que situaciones se liberen en tu vida, y como esa semilla está germinando, da raíz, tira ese vástago y se empieza a extender hasta que es un árbol que da fruto.
Bien. Tercer elemento. Esperen, que esta palabra está tremenda en Santiago. Me encanta Santiago, es un tipo práctico, ¿sí? Debe haber sido muy odioso. Yo me imagino que el hermano Santiago debe haber sido, como decían los mexicanos, ese hermano lija, que vos pasás y te dejó ahí como una sensación incómoda. Dice: como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Muchos años la teología tuvo un problema con este pasaje, porque decía, ¿la salvación es por gracia o es por obra? Bueno, estamos hablando de dos fe. Yo quiero resolver un problema teológico de siglos de la iglesia. La salvación es por gracia. Perdón, ahí me va a matar, le estoy diciendo una cosa un poquito fuerte. Pero la fe para crecimiento espiritual necesita un accionar, una operar. Entonces, cuando habla Santiago, no está hablando acá de una fe salvífica, sino que está hablando de una fe para crecimiento espiritual, y dice, la fe por sí sola no es suficiente, ¿sí? Pero es una fe para crecimiento espiritual. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. O sea que si vos no estás activando tu fe, te lo dice Santiago, no te lo digo yo, tu fe está muerta y es inútil, no sirve para nada. Ahora, lo poco que vos logres implementar y poner en práctica, eso marca la diferencia. Y hace un raconto ahí de la vida de Abraham. ¿No recuerdas a nuestro antepasado Abraham? Fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su Isaac sobre su altar, ¿sí? Pasó del plano teórico a la práctica, le costó. No fue fácil ofrecer el sacrificio en su corazón a su hijo tan esperado, tantos años, los que conocen la historia. Eso fue a lo que tuvo que renunciar y morir para poder ser heredero de salvación, para que la fe tuviera una repercusión en su ambiente, en su familia, en su vida personal. Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto, y sus acciones hicieron que su fe se perfeccionara, se complete. Entonces, como dice también Santiago, no me digas cuánta fe tienes, sino cómo tu fe, demostrame cuánta fe tienes por medio de tus accionar, de tu puesta en práctica. Vamos a seguir. Y de esta vida de fe puesta en práctica, vamos a crecer en entendimiento. Pablo entendía esto en el libro de Efesios. Dice: por esta causa doblo mis rodillas para que el Padre de toda gracia, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, le dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que podamos conocer, dice la siguiente, cuál es la esperanza al que Él nos llamó, cuál es la herencia que, como recién te mostraba, ese niño no podía hacerla efectiva y no en nada diferenciaba del esclavo, y cuál es, dice la palabra, superinminente grandeza de ese poder, pero esa palabra en el original quiere decir un poder fuera de serie, que cuando se te revela ese nivel de poder, no vas a ser el mismo. Entonces, a mayor entendimiento, conociendo mi esperanza, conociendo la herencia que el Señor tiene para esa dimensión de poder, más va a ser la clase o el nivel de fe que voy a vivir, y esa fe me va a llevar a un mayor implementación, y después voy a necesitar crecer en mi entendimiento y se va a retroalimentar. No sé si se entiende cómo esto no son virtudes que van funcionando por separado, sino que una retroalimenta a la otra. Entonces necesitan trabajar coordinadas y ir cada una sumando y aportando a nuestro crecimiento espiritual. Dice la siguiente placa, esto que te comenté hace un momento, dice: ¿con qué voy a edificar mi vida? ¿Con heno, con hojarasca
o con oro o con piedras preciosas. Algún día vamos a llegar al tribunal de Cristo y vamos a ser salvos, hermano. No estoy poniendo en duda esto. Pero se nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Ah, no, lo dejé guardado ahí abajo de la tierra porque tuve miedo. No, dice, aunque sea lo hubiera llevado al banquero para ver cómo le hacía rendir intereses. Los banqueros son hermanos más avesados, más adiestrados, que te van a decir, mira, ponelo acá, invertí allá. En la bolsa, en CDRs, no sé, ahí Mariano sabe más, en acciones, que te van a hacer rendir en tu vida. Entonces, vamos a cerrar este tiempo y quiero dejarte esta inquietud de conclusión. Más entendimiento, más conocimiento de las cosas de Dios van a llevarte a vivir un nivel más excelente y más alto de fe, y esa fe, como no es monótona, te va a llevar a mayor implementación, y esto va a redundar en un crecimiento espiritual para tu vida. Amén.